Hemos superado ya los 100 suscriptores y para celebrarlo, al final de este video habrá un pequeño juego de lección múltiple, en el cual veremos cómo se dice 100 en náhuatl, así que quédate hasta el final para descubrirlo. ¿Sabías que estamos acostumbrados a contar en un sistema decimal? Es decir, en base a 10 dígitos diferentes que van del 0 al 9. Así tenemos 50 o 5 veces 10, 100 o 10 veces 10. Nuestros abuelitos de la náhuatl hacían algo muy similar, pero no con un sistema decimal, es decir, en base a 10 dígitos, sino con uno vigesimal, es decir, ocupando 20. Veámoslo. Veamos primero cómo se llamaban los primeros 20 números en náhuatl y que sirven como base del sistema. C significa 1, simboliza el origen. 2 es ome y viene de la palabra náhuatl omit o huesos, estructura de un cuerpo. Al 3 se le dice eyi o yey y es posible que se derive de yestli o estli, que significa sangre. Nahui es el nombre para el 4 y puede derivar del verbo nakawia, cubrir de carne. Curioso, ¿no? El nombre de los primeros 4 números son una metáfora de la estructura ascendente de un cuerpo humano. Después tenemos macuili o 5. El 6 se llama chicuase, que tiene la partícula chicu, es decir, a la mano abierta se le agrega 1. El 7 es chicomé, o a la mano abierta se le agrega 2. Chic-eyi es 8, a la mano abierta se le agrega 3. Chic-nahui es 9, o 4 agregados a una mano abierta. El 10 se llama matlactli, significa juntar las dos manos. 11 es matlactli-se, o 11. 12 es matlactli-ome. 13 matlactli-eyi. 14 matlactli-nahui. 15 es cachtoli y volvemos a comenzar hasta el 19. 16 es cachtoli-se o 15-1. Cachtoli-ome 17. Cachtoli-eyi 18. Cachtoli-nahui 19. Y al 20 se le llama sempowali o una cuenta completa. Estos son los 20 números bases del sistema vigesimal y con los cuales podemos seguir contando y contando. Por ejemplo, si una cuenta completa, sempowali, es 20, 2 cuentas completas, ompowali, es 40. 3 cuentas completas, o yeipowali, es 60. Matlactli ome powali y huancachtoli eyi, o 12 cuentas completas y 18 son 258, etc. Con estos 20 números podemos hacer combinaciones hasta el 399, que en lengua náhuatl se llama cachtoli nahui powali y huancachtoli nahui, o 19 cuentas completas y 19. Por lo que para referirnos al 400 se usa Tzentzontli. De ahí viene el nombre de Tzentzontli, pájaro de las 400 voces. Y de aquí podemos seguir adelante. De igual forma que Sempowali es 20 y Ompowali es 40, Tzentzontli es un 400 y Ometzontli son 2 400, o sea 800, etc. De aquí solo llegamos al 7999, nombre náhuatl que no voy a poner porque me llena la pantalla. Por lo que para llamar al 8000 se usa Sexiquipili. Y lo mismo, Ome Xiquipili es 16000, Macuili Xiquipili 40000, etc. Pero ¿por qué te estoy agobiando con todo esto? Las cifras más importantes tienen una representación gráfica. C o 1 se representa con un dedo, Macuili 5 con la mano abierta, Sempowali con una bandera, Tzentzontli 400 se representa con una pluma porque se creía que eran 400 los pelitos que había en una pluma. Y Sexiquipili 8000 se representa con una bolsa de copal, pues se creía que eran 8000 los pedazos que cabían en una bolsa destinada a ello. Conociendo esto podemos ver las utilidades prácticas.
Por ejemplo, en la imagen podemos ver la lámina 19 del Códice Mendocino o matrícula de tributos. Vayamos viendo poco a poco cada parte. Lo primero que vemos es el glifo del Huitznahuac, casa de las punzaduras, ya que podemos observar la casa, Cali, y la espina, Huitztli. Para este ritual se necesitaba 40 cestos grandes de cacao molido, que llamaban cacahuapinoli, y cada cesto contenía 1600 almendras, es decir, 4 veces 400. Otros 40 cestos de chiampinoli, 800 mantas grandes, más 80 atuendos de guerra, con todo y sus escudos, 40 del atuendo blanco y 40 del atuendo amarillo. En la parte inferior podemos ver junto al glifo de Tenochtitlan, el tunal floreciente, los señores de Tenochtitlan, Itzcoatl y Axayácatl. Al otro lado, junto al glifo de Tlatelolco, o mejor dicho, Tlatilulco, en el lugar del montón de arena, podemos ver a los señores Claro de Tlatelolco, Cuauhtlatoa y Moquihuix. Quiero terminar este video explicando que el tema que acabamos de ver, los números, da pie a hablar de otros temas matemáticos prehispánicos que francamente yo encuentro muy interesantes. Pues las casillas del Tonalpohualli y del Códice Borgia pueden ser usadas como un tablero matemático para hacer cuentas de miles e incluso millones. Además se sabe que el tlatoani mexica Ahuizotl fue un matemático, y esto se sabe porque en la lámina número 18 del Atlas de Durán se puede observar una ilustración de las exequias del gobernante, donde es dejado como parte de sus pertenencias un tablero matemático. Así que por favor denle like y compartan este video si es que quieren que haga un video hablando de esos temas. Nos vemos la semana que viene. Hasta la próxima. ¿Ja? ¿Creíste que se había acabado ya el video? Pues no. Ahora sí, con lo aprendido, ¿cómo se dice 100 en náhuatl? Opción A, cientl. Opción B, ¿a poco ya más de 100 suscriptores? Opción C, macuilpohualli. U opción D, cientolopochtli. ¿Listo? ¿Ya escogiste tu respuesta? Es más que obvio, ¿no? La elección correcta es cientolopochtli. Nah, no es cierto.